Muchas gracias, obispo Enrique Carmona, por la invitación, por permitirme entrar a esta familia tan linda que es la Iglesia de Dios en Chile. Me siento muy honrado. Del mismo modo saludo al resto de los obispos, a mi amigo Patricio Ramírez también, que fue responsable de que yo esté por aquí en este momento. Muchísimas gracias. Obispo Carmona, si usted me permite, yo quisiera honrar en este momento a dos familias de chilenos, porque la Iglesia de Dios en Uruguay ha tenido una fuerte influencia de la Iglesia chilena. Yo quisiera honrar a José Minay y a su familia. Yo me convertí hace 50 años, tenía 18 años en ese entonces, poca edad pero mucha angustia para la vida de un adolescente que intentaba vivir en el Uruguay de la década de 60. Y llegué a conocer a Dios en una de las tantas iglesias que José Minay había abierto en el Uruguay. Tuve el privilegio después de conocerlo fuera de Uruguay, también en el Uruguay, pero me convertí después que él ya había salido. Y del mismo modo, tener en el recuerdo a Osvaldo Orellana y a su familia también. Él era supervisor cuando yo conocí al Señor en mis 18 años. Y bueno, hasta el día de hoy los dos partieron a la presencia del Señor, pero son personas inolvidables. Siervos con un espíritu de sacrificio maravilloso, gente que no midió esfuerzos para hacer la obra de Dios. Apenas unas palabras para decir algo mío respecto a, porque ustedes van a escuchar después una conferencia. Tengo casi 69 años, estoy casado, tengo dos hijos, tengo dos nietos y en este momento me encuentro jubilado de la tarea laboral que yo hacía anteriormente, pero siempre pero muy activo. En este momento lo más importante de mi ministerio tiene que ver con la escritura, la investigación de la escritura. Por haber trabajado mucho en el ambiente interdenominacional en Uruguay y en el resto del continente, he decidido hacer investigaciones, escribir sobre la fe cristiana y la realidad social, teniendo como público objetivo el no creyente. Gracias a Dios, en eso estoy ocupado. Como digo yo, en este tiempo de pandemia, desde cuatro baldosas, donde está mi computadora y mi escritorio, al mundo, y me siento muy feliz por ello. Ustedes me han invitado para hablar sobre el tema de salud mental en tiempos de pandemia, una perspectiva pastoral. ¿Cómo me hubiera gustado escuchar a mí sobre el tema? Porque claro, al estar encerrados todos, como que necesitamos tener un conocimiento mejor de la realidad para hacer alguna propuesta. Eso dice que desde hace varias semanas vengo entrevistando a diferentes personas para conocer en qué andamos en el Uruguay y en el mundo. Y bueno, acabo de grabar hace 2 días atrás la conferencia, lleva 37 minutos. Me encuentro en este momento muy distendido. No ocurre eso cuando uno tiene que exponer directamente. Pero claro, también un poco nervioso porque cuando uno se enfrenta a una cámara y tiene limitaciones de tiempo, he cometido algunas imprecisiones en la exposición que estoy dispuesto a aclarar una vez finalizada la misma. Así que bueno, muchísimas gracias. En lo que a mí respecta, escucharé junto a ustedes la conferencia que grabé hace unos días atrás. Bien, entonces estamos atentos, ¿cierto? El pastor Ángel nos va a poner en el aire la conferencia y ustedes en el chat van haciendo las preguntas al pastor en la medida que vaya, ¿cierto?, él desarrollando su conferencia y luego la pastora Elba Guerrero va a estar desarrollando va a juntar todas esas preguntas para hacérselas al pastor Piris. Así que muchas bendiciones y estemos atentos. Les envío un fuerte abrazo desde Uruguay. Qué linda oportunidad que Dios nos ofrece de poder encontrarnos con ustedes en un intento de poder ofrecer alguna orientación en torno a un tema que nos ocupa y que nos preocupa.
como lo es la salud mental en tiempos de pandemia, y lo que yo voy a ofrecer es una perspectiva pastoral. Tal vez lo más seguro que nosotros tengamos en toda la exposición sea esta primera parte, conceptos de salud mental. Cuando hablamos de salud mental estamos hablando del bienestar emocional, psicológico, social y espiritual que puede haber en un ser humano. El hecho de disfrutar de este bien, de bienestar, permitirá que nosotros podamos pensar de determinada manera, sentir, tener sentimientos de determinada manera y obrar, actuar, tomar decisiones de determinada manera. La salud mental nos ayuda a manejar el estrés. El estrés es un factor muy común, especialmente a todos los centros poblados, especialmente los centros millonarios de personas. Se produce en las relaciones muchísima tensión, muchísimo estrés que afecta, lastima, lesiona, golpea nuestras intenciones de tener salud mental. Entonces, de esa manera podremos manejarnos de la mejor manera con los demás en la toma de decisiones y también para pensar. En realidad esta definición o esta descripción que yo he hecho de salud mental tiene muchísimo que ver con el diseño que Dios hizo con el componente humano. Dios nos hizo un cuerpo, alma y espíritu. El alma tiene tres elementos que son fundamentales: una vida intelectual, una vida afectiva y una vida volitiva, es decir, la capacidad de tomar decisiones. En la medida que estos tres componentes puedan tener armonía entre ellos, las posibilidades de tener una salud mental son grandísimas. Pero si surge algún disturbio entre lo que pensamos y lo que sentimos, entre lo que sentimos y hacemos, entre lo que pensamos y lo que vamos a hacer, entonces ahí sí se nos complica la salud mental, por así decirlo, y entonces todo lo que tiene que ver con nuestra vida, en lugar de pasar a ser una bendición, se va a transformar en una frustración. Bien, entonces habiendo hecho la descripción, puesto en una forma consciente de que vamos a estar hablando, corresponde ahora entonces que hablemos sobre este periodo de la pandemia en el cual surge nuestra mayor ocupación y nuestra mayor preocupación. ¿Qué tenemos que decir de la pandemia? Que la pandemia sí ha alterado notoriamente no solamente a la familia humana en toda su extensión, sino también el factor de lo que estamos hablando, de la salud mental. Lo que yo puedo hacer ahora es compartir con ustedes lo que he visto y he oído, lo que no he dicho y lo que he dicho también, respecto a lo que estoy observando en este tiempo de pandemia. Tal vez lo que más importante que vamos a decir es que la pandemia irrumpe en la vida del mundo de una forma imprevista. Una crisis económica más o menos uno puede tomar olfato de la misma y tomar las precauciones del caso, pero en lo que tiene que ver con la pandemia no nos llegó de golpe, nos sorprendió, desarmó nuestras vidas y en la vida de muchísimas personas hasta logró derrumbes. Cambios bruscos para algunas personas por la pérdida del trabajo, y todos sabemos lo que significa el hecho de estar trabajando, no solamente por la recompensa mensual que vamos a obtener, sino por toda la sanidad interior, por todo el sentido de realización que le da a cualquier ser humano estar ocupado en una tarea productiva que le hace bien a él, que le hace bien a los demás. Al no estar el trabajo, entonces, el vacío que se produce en el ser humano es muy grande. La vida familiar fue altamente trastornada también. Cuando por décadas estuvimos diciendo, bueno, necesitamos dedicar más tiempo a la familia y ocupábamos todo nuestro tiempo fuera de la misma, en la diversidad de actividades que la sociedad nos ofrecía, ya sea por trabajo, por recreación o por otras actividades, ahora de golpe nos vemos encerrados
dentro de una estructura familiar que, si bien deseábamos estar, no estábamos preparados para la intrarrelación que se iba a realizar. Y así como se producen abundancia las relaciones intrafamiliares, comienzan a escasear las relaciones extrafamiliares. Y eso hace que estemos a la distancia con las personas. Parece mentira que los que estaban cerca de nosotros se alejaron y los que estaban lejos de nosotros como que empezaron a acercarse. Y en este momento, luego de más de un año de pandemia, nos parece un sueño tener la posibilidad de abrazar a una persona, algo que nos era tan común, especialmente la gente del sur del continente, como Chile, Uruguay, Argentina, sur de Brasil, que uno de los elementos que más nos caracterizaba es esa comunicación energética, física, de expresar nuestro cariño a través de un abrazo. Bueno, ahora hemos estado impedidos debido al protocolo sanitario. Hemos tenido que acostumbrarnos a las relaciones virtuales, a la distancia. Y vean que una de las cosas que yo he estado reflexionando muchísimo es en el valor del poema. ¿Qué es el poema? El poema es un concepto dicho con palabras, en el cual una persona expresa su belleza interior para poder impactar positivamente a otra persona. Vaya que Pablo Neruda ha alimentado nuestros sentimientos hasta el día de hoy, por muchísimas décadas, y otros poetas de otros lugares, y bueno, es a lo lejos, a la distancia, alguien ilumina en nuestras vidas. Y bueno, yo creo que esa es por lo menos una de las cosas que yo he tratado de cultivar últimamente, al tener que encontrarme con personas que viven a miles de kilómetros de distancia de donde yo estoy, o a personas que viven a 100 o 200 metros donde yo estoy viviendo y que no tenía por muchos meses el acceso a ellos, poder elaborar, crear algo en el cual yo pudiera estar expresando mis afectos positivos hacia ellos de una manera a través de las redes sociales, sin lugar a dudas. Bueno, en tratar de captar la realidad de las personas, yo hice varias entrevistas para esta conferencia que estamos dando aquí en este momento. Y una de ellas fue con una médico de familia, una persona que me trasladó información valiosísima. Lo que yo notaba en esta profesional, una profesional cristiana, doctora Magdalena Hermida, era el peso de estar diciendo cosas que le dolían y le afectaban. Ojo, siempre con la objetividad profesional de siempre. Pero no era que hubo 37 personas con diabetes, no, aunque fuera una sola persona con diabetes que tuviera problemas cardiológicos, ella sentía el peso, el dolor, de todo el desconcierto por el cual estaba pasando esa persona, que de repente se tuvo que diferir una operación o se tuvo que cortar determinada medicación, o lo que fuera. Esta médica me da un informe que dice que en el tiempo de la pandemia hubo descompensaciones varias por temas de diabetes, de hipertensión, patologías articulares por el aumento de peso. Decía que el sedentarismo en el que hemos estado y estamos sometidos nos trajo y traerá consecuencias aún mayores. Me decía esta doctora que la primera ola de la pandemia trajo mucha inseguridad por la pérdida de trabajo, por el factor duelos, por la muerte de seres queridos. Y también trajo un elemento filosófico importante: cómo vivir en tiempo de pandemia. ¿Cómo vivir? Parece mentira, ¿no? Que después de haber vivido tanto, en mi caso, por más de 60 años, tenga que hacer una reconstrucción de mi vida. A mí, de lo personal, esta pandemia me toma con un año de jubilado, en el cual yo había rearmado mi vida, pero luego tuve que rearmarme nuevamente porque los planes para mi jubilación que yo había hecho, ahora tenía que reconstruirlos. Y así, miles o millones de personas.
Hemos perdido, vean ustedes, hasta la capacidad de hacer mandados. ¿M? Los que hacemos mandados sabemos cuánto disfrutamos de ir hasta el supermercado o al lugar donde sea, a veces acompañados de niños, en mi caso de mi nieto. Hemos perdido esa posibilidad y es como una tortura trasladarnos los 100 o 200 o 300 metros para ir a ese lugar, porque caminar es bueno, pero con el tapaboca eso se hace un sufrimiento muy grande. Bueno, imaginen ustedes todo esto cómo va incidiendo en nuestra mente, en lo que pensamos, en lo que sentimos y finalmente en lo que vamos a hacer. Las poblaciones afectadas han sido todos, los niños, los adolescentes. Es una pena que si antes estábamos preocupados por el muchísimo tiempo que ellos pasaban frente a una cámara, un televisor, a un celular o a una computadora, ahora es 24 horas al día y en horas de la madrugada. La gran preocupación por esta población de menores, pero también los adultos se han visto con grandes complicaciones y los intentos de suicidio como nunca se han disparado. Hace poquito aquí en nuestro país el Ministerio de Salud Pública daba cifras y realmente eran alarmantes. En un país que ya tiene toda una cultura de suicidio, como lo es Uruguay, que se acrecentaran, eso fue realmente problemático. Esta doctora me decía, imagina Hugo, una adolescente que durante mucho tiempo estuvo esperando su cumpleaños de 15, aquí en el Uruguay, seguramente en Chile también el cumpleaños de 15 es una fiesta muy importante, no solamente para el adolescente, sino para toda la familia, y al no poder tener reuniones de muchas personas, se tuvieron que suspender. Y a los 17, a los 18, es imposible. O sea, hay una pérdida que es casi completa. En este tiempo de pandemia, me dijo la médico de familia, aumentó la violencia de género, aumentó la violencia doméstica, el abuso y el maltrato infantil, cosas que se pueden medir, pero sabemos que la realidad va mucho más allá de las mediciones que se pueden hacer. Los adultos mayores también, otra población la cual ha sufrido muchísimo y en donde se han promovido muchísimos intentos de suicidio. Eh, los adultos mayores que se han manejado con redes sociales han tenido una mejor posibilidad de subsistir que aquellos que han quedado prácticamente aislados, lejos de sus hijos, lejos de sus nietos, y con el terror de que sus propios familiares pueden transformarse en el elemento de su propia muerte, porque un adulto o un niño está en contacto con varias personas y al venir el contacto con el abuelo, el riesgo es muy grande. Las casas de salud han vivido capítulos realmente dramáticos y yo diría que hasta trágicos. El personal de la salud, me decía ella, dice que la primera etapa, cuando permanentemente le estaban cambiando el protocolo, eso le generaba muchísimo estrés. Y luego el terror cuando volvían a sus domicilios, sabiendo que ellos mismos podían ser agentes de transmisión de la enfermedad a sus propios familiares, lo cual les hacía que tomaran distancia y parece mentira, gente que se quiere y gente que está todo el día trabajando y desean encontrarse, se eludían pensando todo esto que podía estar sucediendo. Y entonces, frente a esta realidad patética, nos preguntamos, nosotros como pastores, ¿qué podemos hacer? Y bien, el interrogante está planteado, ¿qué hacer? Tenemos un compromiso con Dios como pastores, tenemos un compromiso con la gente que forma parte del rebaño, y también por extensión tenemos un compromiso con nuestros contemporáneos, especialmente cuanto más próximos en el medio social en el que estamos viviendo. Entonces, cuando pensamos en qué hacer, estamos pensando en las madres y en las parejas de los adictos, especialmente de los drogadictos, que han entrado en una realidad muy distinta.
Antes tenían la posibilidad de salir a las 3, a las 4 de la madrugada, cuando veían que no llegaba el ser querido, salir a buscarlo. Ahora no pueden. De todos modos, han habido madres, compañeras, esposas de adictos que igualmente se las ha estado viendo por las calles de este país y de todo el mundo, porque está el nivel de amor y de desesperación que hay, que allá salen en busca de ellos porque saben que ellos no pueden hacer nada por sí mismos. Cuando como pastores pensamos qué vamos a hacer, también tenemos que pensar en toda esa gente depresiva, ansiosos, insegura resultante de esta situación intrafamiliar tan intensa que se ha estado viviendo. Esta gente que todos los días se está multiplicando, un 24 por 7 por 365 días de no tener la posibilidad de revertir el tema del alcoholismo, por ejemplo. Nunca como en este momento las posibilidades de ayuda se han estado dando, salvo en las propias iglesias. O el revertir el problema de la droga, o revertir un problema de la infidelidad, o revertir o tratar de encauzar de la mejor manera posible la presencia de un niño autista en la casa o niños con otro tipo de afecciones, ya sean intelectuales o físicas, en las cuales requieren el apoyo, el cuidado, aunque sea de una sonrisa, de alguien que venga a romper con esa monotonía, y no se puede hacer. Para muchas personas, y esto lo decía una psicóloga que yo estuve consultando, que cité muchas veces, pero que no dije su nombre, la licenciada Ángela Puglia, decía, la vida ha sido como un carrusel que da vueltas y siempre llega al mismo lugar. Esto ha derivado en la vida de muchísimas personas, la apatía y lo que hoy se está llamando como la fatiga pandémica. Y entonces ahora sí nos preguntamos, ¿y qué debemos hacer? Y yo creo que lo que debemos hacer está concentrado en el primer concepto que mencionábamos que tenía que ver con la salud mental. Porque las circunstancias que se están dando en este momento son muy similares a otras circunstancias que se dieron en tiempos de no pandemia. Es decir, básicamente nosotros tenemos toda la estructura como para tener salud mental. Sin embargo, todos estos elementos han venido a golpear y a distorsionar esa posibilidad de tener esa armonía que estábamos hablando. Por lo tanto, la solución viene por el tema del cuidado pastoral que nosotros debemos desarrollar, especialmente frente a nosotros mismos. Y reconociendo de qué manera nos está golpeando a nosotros, y desde la solución que Dios da para promover la armonía, el bienestar emocional, psicológico, ir tratando nosotros con Dios cada una de las distorsiones que nosotros estamos viendo. También hacerlo a nivel familiar. La familia es lo más inmediato en nuestras responsabilidades y también hay gente de diversas edades que ha estado siendo atacadas de diversas maneras y nosotros en calidad de cuidadores oficiales de la casa estar atendiendo cada una de esas situaciones y no esperando que sucedan las cosas, sino tratar de preverlas. Hay un anciano en nuestra casa, bueno, las posibilidades son estas. Hay un hombre en esta casa, hay una mujer, hay un niño, hay un adolescente. Bueno, tratar de ir armando toda la situación como para que cuando sucedan las cosas, porque no podemos impedir que sucedan, les hayamos dado herramientas para que puedan enfrentar de la mejor manera posible y vivir saludablemente la vida, aún en tiempos de pandemia. A nivel de congregación también. La congregación es un ambiente mucho más diverso. Lamentablemente, por bastante tiempo ha sido vedada la posibilidad de reunión. No hemos tenido encuentros presenciales con la gente, pero ahí han estado las redes sociales que nos han permitido de una manera u otra llegar. Parece increíble. La iglesia en la que yo estoy participando hemos tenido mayor contacto
ahora en tiempos de pandemia que antes cuando no lo teníamos, porque la gente es de diferentes lugares y a través del WhatsApp y a través de otras redes sociales, ahí hemos estado en contacto y sabiendo unos de otros. Claro, todo eso es insustituible al hecho de estar frente a la otra persona. Pero también tener cuidado hacia lo social. Se ha responsabilizado muchísimo a la gente de que cada persona puede ser un factor de bien o un factor de mal. Cuidémonos en nuestros comportamientos y nosotros incidiendo también en el buen comportamiento de la gente. Y entrar con cada uno de ellos en un contacto directo. ¿Esto significa presencialidad física? Bueno, no necesariamente. ¿Cómo es posible que a través de este tiempo yo pueda tener amigos en Miami o amigos en Santiago de Chile o en Valparaíso o en Brasil, donde he tenido muchísimos contactos y sé muchísimo de la vida de ellos y sé por lo que han estado pasando? En una ocasión lloré varias veces porque en una congregación de un pastor amigo, en un mismo día habían fallecido 3 personas víctimas del COVID. Bueno, la presencialidad es importante, pero no es esencial. Lo importante es estar en contacto con las personas. Y cuando estamos en contacto con las personas, desde nosotros a nuestros familiares, lo primero que hay que hacer es tratar de detectar, ¿estamos mal por una situación de pecado o por una situación X que no implica pecado? Bueno, si es de pecado, sin lugar a duda, abordar el tema. Aquí nos vamos a encontrar con muchísimas personas que no son creyentes y que están mal. Y está mal no solamente por el COVID, está mal porque al no tener a Dios en sus vidas, gimen en su interior una frustración que no saben cómo resolver. Y para eso está la conversión, el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento no es nada más ni nada menos que el hecho de Dios poniendo en armonía a la persona con Dios y poniendo en armonía a la persona con sus semejantes. Porque a veces las penas, las tristezas tienen que ver con un relacionamiento horizontal de los seres humanos. El nuevo nacimiento es el factor importantísimo y este es un tiempo de evangelización en el cual el nuevo nacimiento significa una buena noticia para todas las personas porque da respuesta a las necesidades más profundas que la gente hay. O sea que este es un tiempo de evangelización. El otro elemento que está contenido dentro de la fe y que cuando Dios diseñó al ser humano tal como lo diseñó con la capacidad de ser discipulado, es decir, que haya un acompañamiento, lo que los seres humanos hablamos de un mantenimiento, porque por nosotros mismos no tenemos ni tanta sabiduría ni tantas ganas de seguir el diseño de Dios. Por lo tanto, el discipulado del Señor Jesús lo dio y en el Antiguo Testamento había otra forma para que el diseño de Dios se mantuviera en la vida de las personas. Y para eso delegó al Espíritu Santo para que fuera acompañando cada circunstancia de la persona y la iglesia, porque está dentro de la misión de Dios, apoyando todo ese proceso. Nosotros mismos, recuerden, como en círculos concéntricos, las líneas de cuidado, nosotros mismos, nuestra familia, la congregación, el grupo social, la comunidad internacional. El discipulado no es algo que debemos obviar. La distancia física, la no presencialidad, no significa que queda en suspenso o entre paréntesis el discipulado. Ahí está la clave de la solución para llegar a la salud mental. En tiempos de no pandemia, en la medida que hubiera un discipulado riguroso, por así decir, eso daba la garantía de que esa persona iba a tener una vida saludable. Pero un discipulado light, lábil, no va a conducir a nada. Va a tener a la persona yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y aquí tenemos que desplegar una gran creatividad para poder desarrollar ese discipulado de la mejor manera posible. ¿Y cuál debe ser el mejor elemento o uno de los elementos importantes en este momento en el discipulado? Que cuando llueve, llueve para todos los que habitamos en ese mismo territorio. Es decir, nos es común una realidad. Los cristianos no tenemos coronita frente a determinadas situaciones. Sí, el favor de Dios, la protección de Dios, eso está clarísimo.
Pero en un fenómeno como el del COVID, ¿no? Que físicamente es un virus que anda por allí, que puede entrar en cualquier organismo y destruirlo, como ha destruido el de muchísimas personas. No podemos tomar una actitud liviana frente a ello. Aquí en mi país han muerto varias personas, entre ellos pastores, porque creyeron que podían sortear esa dificultad, siguieron manteniendo la vida que estaban teniendo, con algunos tipos de desórdenes físicos, y bueno, lamentablemente tuvimos que despedirnos de ellos. Frente al tema de la realidad no podemos espiritualizar. Tenemos que ser conscientes que la realidad está allí y nos es común a todos. Porque si tuviéramos coronita, imagínense, la gente diría, ah, no, si ser evangélico significa, me voy a ser evangélico, entonces se llenaría la iglesia de gente que estaría interesada en no recibir determinados males en lugar de recibir a Dios en su corazón. En el discipulado, otro de los elementos que debe haber es la explicitación de los principios de vida. Dios nos ha dado para que nos manejemos en la vida. No olviden que la salud mental tiene que ver con lo que pensamos. Bueno, los principios de vida nos enseñan cosas, para que sintamos cosas y para que hagamos determinadas cosas. Enseñar los principios de vida de acuerdo a las circunstancias que se van presentando en nuestras vidas. Por ejemplo, les doy uno. Amar a nuestros enemigos. Está allí. Es fácil de leer, fácil de entender. A mí no me admite ningún tipo de complicaciones intelectuales el hecho de saber que yo tengo que amar a mis enemigos. Y predicarlo, pero con tanta facilidad lo hago, pero es increíble la facilidad. El tema está cuando el enemigo se me presenta con cara de cónyuge, o se me presenta con cara de hijo, o se me presenta con cara el ex mejor amigo, o se me presenta con la cara de pastor. Yo digo, enemigo, inmediatamente activo la cantidad de enemigos que yo pueda tener y ahí aparecen. Y se me complica muchísimo la vida. Y sin embargo la vida cristiana es muy sencilla. Dios dijo, amar a tus enemigos. No tengo ninguna disculpa para decir, no, frente a tal persona, no, yo tengo que odiarlo. Ayer escuchaba en un programa de Netflix que decía, yo escuché que odiar es tomar veneno y esperar que el otro se muera. Me encantó, me encantó. No es así. No estoy habilitado para odiar a nadie. Y si el mandamiento me dice que debo amar a mis enemigos, los debo amar. Y debo trabajar para que el concepto de enemigo se transforme en el menor tiempo posible en el concepto de amigo. Y bueno, enseñar los principios de vida para que cuando se presente cualquier circunstancia. Fíjense que esto de asistir a la iglesia, que es tan central en nuestra vida. Yo pensaba, pero caramba, y si una persona cae presa no puede ir a la iglesia. Bueno, en las cárceles hay iglesia, ¿no? Pero tenemos que estar preparados para cumplir con los principios, que es la de establecer contacto diario con Dios, tener devoción con Dios, dar testimonio de Dios, orar y todos esos elementos que forman parte de los principios de vida. Entonces, como pastores, realizar la tarea en varios campos. Uno es desde el púlpito, que es el ámbito en el que siempre hemos estado trabajando. En el púlpito no debería ser un menú elaborado teológicamente por un pastor totalmente ajeno de la realidad de su gente, no. Lo que surja desde el púlpito tiene que ser el resultado de una investigación de la realidad espiritual por la que están atravesando aquellas personas que forman parte de nuestro cuidado. Y entonces ahí comenzar a elaborar una gran cantidad de temas. Yo después de haber conversado con la psicóloga amiga y después con la médico de familia y con la trabajadora social, tengo sobrados elementos como para después darle forma a los mensajes que voy a compartir, porque sé que de esa manera estoy cuidando, alertando, dando elementos a la gente
para que, llegado el momento de circunstancias complicadas, puedan sortearlos y no desaparezca, no disminuya la salud mental que Dios dio para ellos. En un libro de John Stott, el libro Señales de una Iglesia Viva, él decía que la iglesia tiene que desarrollar una tarea tal que ofrezca diferentes posibilidades de que la gente de nuestra congregación pueda encontrar pasto y agua en los lugares donde están. O sea, no hay que hacer un ensimismamiento de la gente y tenerles un control total de las personas, no. Que las ovejas sepan que acá está el agua, que las ovejas sepan que allá está el pasto que puedan comer. Y eso tenemos que hacer. Complicado ahora que la presencialidad no está a nuestro favor, pero vaya que hay pastores, hay congregaciones que las han ingeniado para estar siempre muy cerca de la gente y ofreciendo el apoyo necesario que ellos estaban necesitando. Y luego la entrevista personal con el creyente, ya sea por WhatsApp, por Facebook, por teléfono, por celular, de la manera que sea, pero es necesario que tengamos un contacto con ellos. Tengo un amigo que es un estanciero en uno de los departamentos de Uruguay. Una vez le visité allí y me dijo, tengo como 1000 ovejas. Y dice, la oveja es un animal tan dependiente que es necesario estar controlando permanentemente la salud de la oveja. Eso hace que, bueno, entre la diversidad de pastores que hay aquí en la estancia, vayamos todos los días, una por una. Estamos hablando de 1000 ovejas. Imaginen ustedes cuántos serán los pastores, no sé cuántos son, pero ocupan casi todo el día en eso. Todos los días, cada una de las ovejas. Y la tarea consiste en verlas, pero luego también tocarlas, tantearlas, para ver si han desarrollado alguna enfermedad o si se han lastimado con algo. E inmediatamente, cuando se detectó alguna enfermedad, inmediatamente buscar la medicina adecuada para que se sanara esa oveja. Lo mismo la gente. La gente es frágil, somos frágiles. Somos capaces de enfermarnos hasta mirando una película que terminó mal y nos dejó mal. Somos capaces de enfermarnos porque nuestro equipo deportivo perdió y afectó nuestro humor de una forma muy fuerte. Somos capaces de enfermarnos cuando descubrimos alguna irregularidad en la relación entre parejas o entre padres e hijos y tantas tentaciones que hay. Entonces el cuidado que nosotros debemos hacer es fundamental. Y ahora nos preguntamos, ¿qué más? Bien, yo voy a hacer algunas conclusiones ahora, algunas recomendaciones finales y luego de la exposición tendremos ocasión de interactuar con todos ustedes. Para terminar, yo creo que el tema del cuidado tenemos que tomarlo con toda la seriedad que implica esta responsabilidad que Dios nos ha dado. Estamos en un ambiente extremadamente sensibilizado y por lo tanto es un camino adecuado para que nosotros lleguemos con nuestro apoyo. Una observación importante, nosotros podemos hacer mucho, nuestra presencia, nuestro interés por la gente, pero hay asuntos que se han dado durante la pandemia que de repente va a ser mejor que lo derivemos a otra persona. Esto es para psicólogos, podemos decir, esto es para un trabajador social, una trabajadora social, esto es para una maestra, esto es para una maestra especializada, esto es para un médico de familia. Es decir, tengamos la interesa de saber hasta dónde podemos llegar y nuestro interés va a ser patente a la persona en la medida que nosotros derivemos a otro profesional que está mejor documentado y mayor capacitado para tratar en esa área a la persona. Y lo nuestro, ir por el lado de evangelización, creo que es un tiempo de muy buenas noticias. Yo me acuerdo cuando recién irrumpió el SIDA en el mundo, uno de los elementos que se daba como muy buena noticia era el tema de la vida eterna. El sidoso tenía la expectativa de una muerte próxima. Y cuando íbamos a dar razón de nuestra fe, estábamos hablando allí de vida eterna, lo cual era vivido con muchísima alegría el hecho de saber que su cuerpo se estaba
muriendo, pero sin embargo, aún así, Dios le estaba dando la posibilidad de una vida eterna. En este tiempo en la cual todos hemos sido enlutados, no hay familia en la cual no haya muerto una persona, creo que el tema de la evangelización, de la vida eterna, de la resurrección, es un tema que va a importar y va a importar mucho. Lo otro es el discipulado. El discipulado tiene que ver con la vida que estamos viviendo. No se trata solamente de un menú teológico de que la gente aprenda, se trata de ir reconociendo circunstancias de vida que esa persona está viviendo y cuál es el versículo bíblico o el principio bíblico que coincide con eso para que la persona pueda estar tomando las mejores decisiones. Eso es el discipulado, acompañamiento de vida. Capacitación. Creo que han surgido nuevos elementos en la vida y aún así los que están creciendo en la fe necesitan saber muchas cosas, entre ellos la Biblia, entre ellos la teología bíblica, el pensamiento de Dios, las características del reino de Dios, para que éstas puedan ser trasladadas a la gente. La promoción humana. Caramba, la necesidad que hay en los seres humanos es un vehículo que nos posibilita hablar de Dios. La madre del adicto, la esposa del adicto, la madre del chico con problemas intelectuales, eh, el que no tiene para comer, el que no tiene para cubrirse, y especialmente con estos fríos que hemos tenido, que tenemos aquí en el sur. Vaya que las ollas populares han sido maravillosas en Uruguay porque han dado muchísimos resultados, y también la distribución de frazadas y otro tipo de elementos que en el nombre de la vida, en el nombre del amor, se han ido entregando. Pero fundamentalmente el elemento que a mí me ha servido muchísimo para enfrentar este tiempo pálido, este tiempo patético, ha sido el hecho de tener conciencia de que estoy en misión. Dios está en misión. Yo no tengo una misión en particular. Mi misión es la misión de Dios. Recuerdo que los primeros meses de la pandemia yo estaba terminando de escribir un libro basado en la vida de Salomón Ribeiro, superintendente de la Iglesia de Dios en Brasil, y los primeros meses, varios meses, día y noche trabajando en eso, y para mí estar en la misión de poder transmitir la vida de ese gran hombre de Dios, me hizo estar totalmente distraído de todo lo que estaba sucediendo en pandemia. Pero luego encontré otros motivos que tienen que ver con la misión de Dios y que yo podía estar colaborando con Dios, que me han tenido entretenido y me han tenido muy bien ocupado. Una de las primeras reacciones que tuvo la iglesia al surgir la pandemia, al no tener la posibilidad de culto y otras cosas más, una iglesia llorona. No estoy intentando ofender a nadie, simplemente describir una situación de enumerar una gran cantidad de peticiones que estaban planteadas. Está bien, creo que debemos seguir llorando, creo que debemos seguir pidiendo, pero estamos en misión. Dios nos tiene ocupados en la necesidad de la gente, y creo que este es un tiempo de proclamación evangélica. Muy bien, que Dios los bendiga. Ahora seguimos conversando entre todos. Bueno, pastor Piris, la pastora Elba Guerrero va a estar interactuando con usted porque ella ha recogido algunas preguntas y a su vez ella también le va a formular una para que usted enriquezca mucho más, ¿cierto?, el diálogo ahora con esta segunda etapa de este tema que usted está dando tan interesante. Así que, pastora Elba. Que el Señor les bendiga. Mi pastor, tengo algunas preguntas que nacen de los pastores acá. Una pregunta que hacen los pastores es ¿qué es el estrés? ¿Cuál es su sintomatología? ¿Y cómo puedo manejarlo? Bien, gracias. En primer lugar, permítame una sonrisa.
ustedes vieron que yo aparecía con una camisa roja, ¿no? Intentaba identificarme con ustedes, ponerme la roja, pero me parece que fueron los venezolanos los que quedaron más contentos porque era más vino tinto que roja, ¿no? Bien, hermanos, el estrés es una tensión que se produce frente a fenómenos que yo quiero que se den y que sin embargo la realidad me es adversa y se está dando una realidad muy distinta de la que yo espero que se dé. Eso produce en mi interior una tensión que produce, bueno, lo que es toda una tensión. Ustedes vieron cuando el cuerpo de ustedes es tensionado, implica dolor, no es lo deseable. ¿Ya? Las tensiones se producen por expectativas que nosotros queremos, o sea, nosotros no podemos agendar la vida. Yo les confieso que uno de los capítulos más difíciles para mí de entender es cuando Jesús habla de la ansiedad y habla de los pajaritos y habla de las flores, ¿no? Para quien es un bicho de ciudad o de la fabricación de vida de la propia ciudad, está acostumbrado a manipular todo, a agendar todo. Y resulta que cuando nosotros vamos a la vida con esa intención, a veces la vida no nos posibilita que nosotros nos hagamos con la nuestra y podamos agendar todo lo que queremos. Entonces, entre esa diferencia que hay entre la realidad que se da y la que yo espero, entonces se me produce una angustia interior. ¿Cómo se maneja? Es dificilísimo. Hay que obedecer a Dios. Por eso les digo, es dificilísimo. Porque yo siempre he leído la Biblia desde mi propia humanidad y he podido, bueno, el Espíritu Santo me ha ayudado a diferenciar qué es lo mío y qué es lo de Dios, ¿no? Y para una persona con un temperamento como el mío, mis discrepancias con Dios son permanentes, casi en el 100% de las veces, ¿no? Entonces, en la medida que yo fui creciendo en la fe, por supuesto que negociaba con Dios algunas cosas, pero tomaba muchas decisiones personales que no coincidían con lo que Dios quería que yo hiciera. Y no me fue bien. Entonces, al cabo del tiempo, uno se va dando cuenta que es más sabio hacer la voluntad de Dios, aunque no la entendamos, que hacer nuestra propia voluntad. Yo ya dije, pasé 18 años de mi vida haciendo mi propia voluntad y mi frustración fue muy grande, muy grande. No olvidemos que la década del 60 fue la década del existencialismo desesperado, océano en el cual yo navegué y sentí el peso de estar existiendo, viviendo una vida que no tenía sentido para mí y para nadie, ¿no? Y todavía, dado en mi país, hay mucha reacción frente a las estructuras eclesiásticas y al concepto de Dios. Me uní a ello y bueno, la forma como me entregué a Dios fue de una forma insospechada, ¿no? Hermana, no sé si responde, he tratado de responderlo de la forma más sencilla, ¿no? Pero el estrés es esa tensión que se produce entre la realidad que se está dando y la realidad que yo espero. Y la mejor forma de manejarlo es a través de la obediencia a Dios. Si me permite, hermana, voy a hacer una extensión más porque recuerdo una experiencia con el libro de Proverbios. Yo vi que el ministerio que hizo el anuncio previamente tomó una cita de Proverbios. Yo estoy muy agradecido a Dios por el libro de Proverbios, ¿no? En el libro de Proverbios dice todo lo que yo no haría desde mi perspectiva humana. Qué palabra blanda, ni qué amor, no, todo lo contrario, ¿no? Porque en este mundo difícil en el que estamos viviendo, si uno no hace valerse a uno mismo, corre el riesgo de que lo atropellen, lo lleven por delante, ¿no? Me acuerdo un tiempo que empecé a tener el tiempo devocional con el libro de Proverbios, a sacar mis notas, ¿no? Y escribir mis propias discrepancias. Y esas notas yo las guardaba. Al cabo de, no sé, un año, 2 años, no sé cuánto, volví a leerlas.
y ahí estaba prácticamente descrito la vida que era antes yo y la vida que estaba haciendo ahora, ¿no? Yo pensé que en mi destreza, en mi calidad de cristiano, lo había logrado. Y sin embargo, ahí me estaba dando cuenta que no había lugar para la vanagloria, sino para la palabra de Dios que había sido leída y que había sido respetada. El tiempo en el que estamos viviendo, el mundo en el que estamos viviendo es complicadísimo. Da para desesperarse en todos los momentos. Ahora el coronavirus, el COVID-19, uno da para... Y llegaré a la noche y llegaré a la semana que viene. Bueno, el confiar en Dios, el hacerle caso a Jesús en ese capítulo de Jesús y la ansiedad, creo que puede resolver todo esto que estamos expuestos como seres humanos y especialmente en la ciudad. Mi pastor, a raíz de lo mismo que usted expone y de esta necesidad, ¿cierto?, de buscar del Señor, dentro de su exposición, usted nos hacía notar la fragilidad del ser humano, lo débil que podía ser frente a situaciones tan estresantes. Una de las preguntas que me ha llegado ¿es posible que los pastores puedan tener estrés? ¿Se les permite a ellos enfermarse desde la salud mental? Sí, hermana, los pastores son los que más estrés tienen. ¿Por qué? Porque trabajan con gente, sirven a gente muy diversa. También los empresarios, también los profesores. Lo que pasa es que en otras profesiones, que no son la del pastorado, yo sencillamente puedo hacer caso omiso a mi responsabilidad o a mi preocupación y decirme, bueno, esto lo resuelvo de esta manera, despóticamente y punto, ¿no? Y generaré una mala relación, no me importa. Pero al pastor sí le importa a la gente. Y a veces, por tener tanta visibilidad, el pastor está expuesto a muchísimas injusticias. Injusticias que no se resuelven ni el mismo día, ni a la semana, ni al mes, ni al año. Y a veces quedan de por vida expuestas y la gente con el dedo acusador hacia el pastor. Y eso al pastor le interesa. Yo diría que sí, que están expuestos al estrés y más que cualquier otro ser humano con una profesión que opera con otras personas, ¿no? De allí, y aquí voy a la figura del estanciero amigo, que era alcanciero y pastor, ¿no? Por alguna razón Dios nos ha dado la imagen del pastor y de las ovejas. El pastor es de ambiente rural, no es de ambiente urbano. Y si el pastor hace bien la tarea de distribuir la comida adecuadamente para las ovejas, el nivel de ocupación va a estar siempre, pero el nivel de preocupación va a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque si hace lo que tiene que hacer, entonces la preocupación va a ir disminuyendo. La mejor manera de evitar la preocupación es ocupándose. Y aquí estaban estos pastores con las 1000 ovejas, una por una. Lleva trabajo, lleva tiempo, ¿no? Pero ahí, acá está, esta ayer estaba bien, pero ahora tiene esta manchita acá que parece que salió sangre, a ver cuál es la medicina adecuada. No lo resuelve el pastor, va al médico de los animales y bueno, esto se cura con esto. Y ahí está, es una tarea de intermediación entre Dios y la gente. A raíz de todas las complicaciones que ha traído esta pandemia, ¿es posible que estemos frente a un trastorno adaptativo, por ejemplo? ¿A un qué, perdón? ¿A un trastorno adaptativo? Explíqueme un poquito más, hermana, porque no le entiendo la pregunta. Cuando hablamos de un trastorno adaptativo, el DSM-S lo clasifica, ¿cierto?, como un proceso donde existen cambios estresantes, cambios dificultosos para las personas con alta complejidad, con un nivel de tensión importante. Entonces, tal vez
este estrés que se vive a raíz de la pandemia y de esta angustia, de esta ansiedad permanente en la que nos encontramos, ¿podríamos estar frente a algún trastorno, por ejemplo? Hermana, yo voy a dar una respuesta rápida. Si usted tiene, puede complementarla mejor, por favor, yo le agradezco. Mi respuesta es que creo que sí, aunque todavía está en estudio todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero uno puede prever qué tipo de situaciones pueden darse después que esto termine, si es que termina, y si termina, en qué términos termina, ¿no? Este, yo creo que sí, que van a quedar algunos elementos a estudio y algunos elementos que van a quedar, yo diría que en una forma permanente o casi permanente en la vida de las personas. Pero por favor, hermana, si usted tiene una respuesta más amplia y mejor de la que yo pueda dar, por favor, me gustaría que la diera por el bien de todo el grupo. Mi pastor, básicamente a lo que apunto es que dentro de la angustia y la ansiedad, ¿cierto?, que podemos tener, las crisis, como usted nombraba, no siempre son eternas, son puntuales, ¿cierto? Y generan, ¿cierto?, algunas dificultades en nuestro desenvolvimiento normal, cómo lo enfrentamos, ¿cierto? Pero hoy día, ¿cierto?, usted nos da una respuesta bíblica, una respuesta cristiana, ¿cierto?, que nos lleva a los brazos del Señor en estos tiempos tan adversos, tan difíciles. Y le preguntaba precisamente porque cómo acompañamos a nuestra iglesia, a nuestra congregación en estos tiempos tan complejos, tan ansiosos, ¿cierto? Usted nombraba que teníamos hoy día niveles se habían disparado de alguna forma las diabetes, la hipertensión, teníamos problemas de obesidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo acompañamos desde nuestra labor pastoral a la iglesia? ¿Y cómo nos acompañamos nosotros mismos los ministros? Porque no estamos ajenos a estas enfermedades, ¿cierto?, que hoy día circundan en nuestro mundo. Sí, hermana, gracias por mencionarlo, creo que nos ilumina bastante con lo que está diciendo, ¿no? Este, eh, lo básico es lo que usted está mencionando, hermana, es la compañía, acompañar. El pastor es una compañía especializada. De repente no maneja todas las herramientas que maneja un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social, una maestra u otros profesionales, pero eso no los hace no los pone en una escala menor. Al contrario, el pastor está visualizando una realidad mayor que el hecho de ver un cuerpo funcionando, de ver una mente funcionando, de ver, en fin, los fragmentos que nosotros tenemos de ser humano. El pastor está viendo en toda una totalidad. Yo hablaba al principio de la exposición del diseño original de Dios de salud mental, que nos hizo de determinada manera. Después el pecado irrumpió y estropeó todo ese diseño en el ser humano. Y creo que el acompañamiento nuestro pastoral, si bien debe ir acompañado de otras disciplinas que hay, creo que el acompañamiento tiene que estar en función de ese diseño original. Y como yo lo decía en la conferencia, si se trata de evangelizar a la persona, evangelizarla, porque por ahí está la clave. Y si la persona ya está evangelizada, ya conoce al Señor, ver en qué faceta de discipulado está para que puedan coincidir la no comprensión de las circunstancias que está viviendo con la teología bíblica de salud mental para que coincidan. Por ejemplo, muchos casos que tienen que ver con enfermedades psicosomáticas, ¿no? Tienen que ver con odios muy profundos que una persona tiene hacia otro. Se la trata desde lo orgánico, pero sin embargo es un tema de carácter espiritual, porque el odio viene desde la espiritualidad, ¿no? Entonces, fíjense que si nosotros logramos hacer ver el principio de vida del amor, entonces estamos ayudando a esa persona a que empiece a resolver
su problema de una manera totalmente distinta. Cada uno de nosotros tiene un testimonio de odio o de rechazo o de repugnancia, de lo que fuera, y todos sabemos el bien que nos hizo tomar la postura de Dios, el gran favor que nos hizo el Espíritu Santo de traernos elementos nuevos para desalojar esos afectos negativos y de esa manera ir logrando una sanidad interior. Lo que puede suceder, hermana, es que a veces no se detecten algunas cosas y eso nos esté molestando y nos pueda estar molestando de por vida, ¿no? Cuando una persona está en la gracia de Dios, todas esas molestias, no son más que pequeñas molestias. No es lo adecuado, pero muchísimas personas arrastran por muchísimo tiempo cosas que no fueron detectadas en su momento, pero que sin embargo disfrutaron de la gracia de Dios con muchísima intensidad. Sin embargo, aquellas personas que han estado a cargo de un pastor con una visión muy amplia. Cuando hablo de pastor, hablo de la tarea pastoral de la iglesia, en donde hay hombres y mujeres. Para mí la mujer es fundamental importancia dentro de esto de lo que estamos llamando el cuidado. Cada iglesia debería tener un equipo pastoral que tenga la posibilidad de conversar sobre todos estos temas. Entonces, la posibilidad de ayuda va a ser muchísimo, pero muchísimo mayor. Y pastor, la última pregunta que tengo. ¿Cómo ayudar a elaborar el duelo o acompañar a las familias que perdieron un ser querido, sabiendo que ni siquiera ellas pudieron despedirse de quien se fue? ¿Cómo acompañamos en el duelo a estas familias? Sí. En eso estoy en este momento, estimada hermana y pastores, en todos ustedes, ¿no? Es horrible lo que nos está pasando en esta pandemia. De recibir la noticia de que una persona se enfermó, estar tan ocupados en la dinámica de vida que estamos teniendo, después al poquito tiempo recibir la noticia de la muerte, no tener esa posibilidad de salir corriendo, abrazar a los deudos, y al no tener la posibilidad de velorio, que es de fundamental importancia, y de entierro, entonces nos queda como una sensación que la persona todavía está, pero sabemos que no está, y es una situación muy confusa. Esto es uno de los temas que a mí me parece que nos va a costar superar a los seres humanos. Lo que yo estoy haciendo desde mi tarea ministerial es tratar de informarme sobre la vida de algunas personas que han sido notorias en la vida de las iglesias y de las sociedades, para escribir algo sobre ellos. Y documentarlo con fotos. Son una especie de opúsculos, a ver si tengo alguno aquí a la vista, este es uno, obras pequeñas en los cuales tengamos la posibilidad de tomar conciencia de quién fue esa persona, de toda la bondad que implicó, el papel que jugó para cada uno de nosotros y como dar un punto de despedida. No es lo mejor, pero es una ayuda, porque esa persona quedó registrada en un documento, en un texto que uno va a tener la posibilidad de consultar de por vida. Para los que perdimos a seres muy queridos, eso va a ser como esa foto que mirábamos antes, ¿no? Decir, caramba, aquí está esta persona. Hermana, ese es uno de los grandes temas, ¿no? Nosotros en mi familia hemos perdido gente, ni siquiera tuvimos el beneficio de despedirnos, de mirarlos por última vez. Y el tiempo va transcurriendo y nos quedan recuerdos como, no sé si decir como borrosos o qué, ¿no? Pero creo que los terapeutas van a tener que conversar bastante al respecto y apoyarnos. Yo como pastor lo estoy haciendo de esa manera y creo que el hecho de que la gente tenga la posibilidad de hablar sobre las personas que han partido, eso va a ser, es bueno, es bueno. Gracias, Pastor Piz y Pastora Elba Guerrero, por estar interactuando con todas estas preguntas que, cierto, los pastores presentes han
han cierto proporcionado para enriquecer mucho más este diálogo. Así que muy agradecido. Desde acá de Chile, pastor, le agradecemos su intervención. Vamos a estar atentos a otros diálogos, ¿cierto? A otras intervenciones y todas las novedades que se relacionan con este tipo de situaciones para poder enriquecer nuestra pastoral. Muy bienvenido, porque la experiencia suya nos va a ayudar también a nosotros a pasar esta etapa, y si formamos una red de psicólogos cristianos, ¿cierto?, para que nos ayuden a la pastoral que funcionamos, ¿cierto?, desde la perspectiva cristiana, va a ser muy enriquecedor. Así que desde acá de Chile todo le apreciamos todo este esfuerzo y todo este conocimiento que usted nos ha proporcionado en esta noche. Así que hubo un público cautivo que no bajamos, ¿cierto?, del nivel de audiencia que teníamos, así que estamos muy contentos. Voy a pedirle... Bien, gracias, mi pastor. Voy a pedir al pastor Patricio Ramírez si está presente, dado que él fue el puente que nos ayudó a conectarnos con usted, para que él dé la bendición final y diga las últimas palabras, ¿cierto?, de esta conferencia, y muy agradecido de todos los pastores de Chile presentes en esta audiencia. Gracias, obispo Enrique. La verdad, agradecer a Hugo. Hugo, yo le digo Hugo porque Hugo nos conocemos, él es de la generación del tiempo de compañero de Miguel Riquelme, estudiaron juntos en el seminario en Panamá, y cuando yo fui líder de los jóvenes, muy jovencito, aquí en la región metropolitana, me tocó junto a Juvencio, que era el líder en ese tiempo nacional de la juventud, organizar un campamento en Isla de Maipo. Y en ese tiempo Hugo Pires era el líder sudamericano de la juventud de la Iglesia de Dios. Así que estoy hablando casi 40 años atrás. Así es. Y un poquito más. Y Hugo Pires, yo le quiero pedir perdón a Hugo Pires ahora, quiero sanar mi corazón y que él se sane, porque en esa oportunidad nuestros campamentos eran tan limitados que ahí en Isla de Maipo lo hicimos comer mucho tomate y lo hicimos dormir en una carpa en el suelo, le pasamos frazada y todo, pero no había colchón, no había nada. Así que un verdadero faquil ahí, nuestro amigo Hugo Pires. Agradezco a Huguito. Yo me acuerdo de todo ese detalle y yo con mucha vergüenza te lo digo ahora, que si vienes por Chile te voy a traer a mi casa, y aquí sí que hay cama, no hay problema. A ver, gracias, Patricia. Predicó aquí en el Castillo Velasco, al lado, en esos Estuvo años. También ahí también. Sí. Hugo, muchas gracias, Dios te bendiga, y bueno, la idea es aportar a nuestros colegas, a nuestros compañeros, que ha sido tan difícil este tiempo. Y si, Hugo, te sirve de repente el testimonio, yo he perdido dos para escribir alguno de tus documentos. Yo he perdido 2 seres queridos, un hermano muy querido mío que no pude enterrarlo, tuve de lejos, viendo en el cementerio. Fue una crisis, todavía yo no sobre, me ha costado pasar este tema. Así que te bendigo, hermano, y a ver si conversamos más adelante. Amén. Obispo Enrique, ¿termino, Oro? ¿Sí? Sí, por supuesto. Denos la bendición para dar por terminada esta conferencia, ¿eh? Así que muchas gracias a todos. Señor, gracias por este día, gracias por este espacio maravilloso que tú le has dado al ministerio de la región centro, y a todos los ministros de otras partes y líderes que se han conectado. Gracias por el pastor Hugo, Señor Pires, este hombre de Dios que bendice tanto al cuerpo de Cristo. Bendícenos, Señor, sabiendo que mañana muchos regresamos a nuestros cultos presenciales. Señor, que sea un tiempo glorioso, un tiempo maravilloso, Señor, donde tu presencia, Señor, se manifieste en nuestros cultos, Señor. A ti te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.